Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a Auder por esta oportunidad de participar en este congreso. Es para mí un gusto realmente. Quiero saludar a todos los que nos están siguiendo de diversas partes del mundo. Quiero agradecer también, por supuesto, estas oportunidades, estas instancias. Para nosotros que estamos todos los días en la gestión, son muy importantes porque nos permiten poder detenernos a reflexionar, a repensar, a corregir y a poder redefinir algunas cosas. Nos permiten poder llevar adelante en nuestra vorágine diaria en la que estamos, nuestra gestión y revisar hacia dónde vamos. Y estamos, además, en un momento muy especial para todos. Quiero agradecer a los técnicos de la Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria y Energía, que es un equipo muy técnico, muy profesional, que día a día estamos construyendo esta nueva política. Agradecer también al equipo de dirección del Ministerio, comandado por el ingeniero Omar Paganini. Muchos de ustedes lo conocen, saben que es un experto de estos temas, que nos permite trabajar con mucha confianza y transmitiendo conocimientos diariamente. Quiero empezar, relatando un poco para aquellos que quizá no lo saben. Nuestro gobierno ha empezado hace menos de 5 meses y menos de 2 semanas luego de asumir, se declaró la emergencia sanitaria en Uruguay. Esta pandemia, bajo la que está sometida la humanidad, podría ser una excusa, pero lejos de eso, para nosotros tiene que ser una oportunidad. Algunos cambios, como por ejemplo, este evento, como muchos de ustedes saben, se organizaba y se hacía de manera presencial, y es la primera vez que se hace en esta modalidad. Esta nueva forma en la que estamos viviendo, en la que nos vamos habituando, llegó para quedarse. Y eso nos plantea desafíos a todo nivel. También, como no podría ser de otra manera, para el sector energético. Debemos, en estas circunstancias, liderar y ser parte de las soluciones, y así encaramos nuestro trabajo diariamente. Muchas veces se cuestiona al sistema político por la confrontación y por no alcanzar acuerdos. Y yo creo que esos cuestionamientos son injustos, porque justamente lo que necesitan nuestras democracias es la contraposición de ideas. Pero para quienes se insisten en esa crítica, les debemos decir que en materia energética, en Uruguay, ha habido acuerdos. Los partidos políticos se pusieron de acuerdo hace unos años en hacia dónde ir. Que hay discrepancias en el cómo, es natural que las haya. Que ha habido sobrecontratación de algunos recursos de generación que no estaban escritos en esa política, también. Pero todos debemos reconocer que gran parte de ese acuerdo ha sido cumplido y que necesitamos poner en discusión un nuevo acuerdo que mire hacia las próximas décadas. Cerca de fin de año tendremos una propuesta concreta de modo de evaluar en nuestro gobierno los pasos a dar en ese sentido. La energía es un factor clave en los procesos productivos y en la calidad de vida de las personas. Los restantes factores de producción enfrentan la amenaza de nuevos desarrollos científicos que los pueden hacer susceptibles en base a energía y conocimiento. Con la tecnología adecuada y la energía suficiente, el carbón se transforma en diamante. Y esto es un hecho, pero también es una metáfora. Llegará el momento que también la energía sucumbirá ante el conocimiento, y eso será cuando dominemos la fusión nuclear. Cuando ello se logre, y estoy seguro que se logrará en algún momento, la energía pasará a ser tan abundante que perderá ese rol preeminente. Mientras no lleguemos a ese punto, deberemos administrar una transición en donde las fuentes de energía serán costosas y limitadas y tendrán un peso importante en la competitividad de los países
y la riqueza disponible. Una política siempre establece una dirección. Además de los objetivos que la misma persiga, son relevantes los instrumentos a través de los cuales se implementa. Esta administración pretende que tanto las empresas como las familias accedan a energías a precios convenientes, de acceso confiable y con los mínimos impactos negativos y máximos positivos en términos medioambientales. Un instrumento esencial de toda política es la regulación, y en esa materia el punto de inflexión en Uruguay fue la aprobación de la ley número 16.832 del 17 de junio de 1997. Ley de regulación del marco energético durante el segundo gobierno del presidente Julio María Sanguinetti. Esta ley habilitó la generación y comercialización privada de energía en forma regular y permanente. Esta ley, que fue fuertemente resistida por grupos políticos y sindicales que promovieron la realización de un referéndum para su anulación, fue luego la herramienta indispensable que permitió la diversificación de la matriz energética nacional por la vía de la incorporación de generadores privados de energía a partir de la biomasa, eólica y más recientemente fotovoltaica. La primera fuente de generación privada en tomar impulso fue la biomasa, con la incorporación de la energía excedentaria generada en la planta de Botnia en el año 2007. Luego, con la de Montes del Plata en 2013, así como muchos otros emprendimientos, tanto de cogeneración como de generación autónoma. También en el 2013 comienza la carrera ascendente de la generación eólica y en el 2015 la fotovoltaica. El primer gran desafío que la política energética de esta administración deberá enfrentar es la falta de calce de la oferta y la demanda en el caso de la generación en general y de la eólica y fotovoltaica en particular. Esta falta de calce tiene 4 orígenes distintos. Las generaciones eólicas y fotovoltaicas dependen del viento y del sol, ambas variables que están fuera del control. Esto lleva a que la evolución horaria de la demanda de energía eléctrica no se corresponda necesariamente con el perfil de generación. Hay momentos del día en que la generación de estas dos fuentes excede la demanda y si no se puede colocar en Argentina o en Brasil, se pierde. El segundo factor de descalce es que las energías eólicas, fotovoltaicas e hidroeléctricas son altamente dependientes del clima. Es necesario contar con un exceso de capacidad para enfrentar eventuales escenarios de sequía que se dan cada tanto. Cuando no hay sequía hay un excedente. El problema es que ese excedente no puede ser afectado a atender una demanda de carácter estructural, porque si así se hiciera, cuando hubiera sequía los destinatarios quedarían desabastecidos, salvo que se recurra al respaldo térmico. Si se permitiese, por ejemplo, que un sector productivo basara su actividad en esa energía excedente, cuando hubiera sequía tendría que cerrar. El tercer origen de este descalce es la sobrecontratación en generación. Si el plan acordado en la multipartidaria de 2010 preveía entre 300 y 500 megavatios de eólica, entre contratos y los propios parques de UTE se agregaron unos 1.500 megas aproximadamente. Eso sin incluir Montes del Plata y las plantas fotovoltaicas. Ese problema se ve agravado por el compromiso derivado del contrato suscrito entre el gobierno de Uruguay y la empresa finlandesa UPM el 7 de noviembre del año 2017, por el cual el anterior gobierno se comprometió a comprar 100% de la energía que resultare como excedente del proceso productivo de UPM2 durante 20 años, sin importar si la necesita o no. La paramétrica indica que el precio será de unos $72,5 por megavatios en 2024. Se estima que la energía que aportará UPM2 representa el 8% de la oferta actual. Si a esto se hubiera agregado la regasificadora, que suponía indispensablemente generación eléctrica en base a gas, la situación se habría vuelto extremadamente difícil de manejar.
En cuanto al origen de esto, es un creciente peso de la generación privada para autoconsumo, es el cuarto origen, lo cual ya alcanza el 12% de la oferta total de la energía eléctrica. El exceso de oferta se ve agravado por los precios y plazos estipulados en los contratos de adquisición de energía eléctrica de UTE. En materia de energía eólica, el precio promedio que se está pagando al día de hoy es de $69,36, en fotovoltaica 97,85 y en biomasa 93,91. Al día de hoy tenemos un excedente estructural anual de unos 2 millones de megas. Esa energía se pagó. Si tomamos el precio más bajo, que es el de la eólica, estamos hablando de 138,7 millones de dólares al año. Asimismo, y para complicar más el panorama, estos precios contrastan con la dramática disminución del precio en la generación de energías renovables, como consecuencia de la mejora tecnológica y la maduración de los sectores. Esta caída dramática de precios agrava sus repercusiones cuando se toma en consideración los plazos de los contratos por los cuales el gobierno se ha comprometido a comprar a los niveles de precios antes mencionados. En energía eólica los contratos son a 20 años, en fotovoltaica a 30 años, en biomasa en promedio estamos hablando de 12 años. En el caso específico de UPM2, el nuevo contrato rige desde el año 2022 por 20 años y se renueva el plazo de la primera planta, con un precio base, como ya hemos dicho, de $72 a partir del año 72,5 a partir del año 2024. Cuando se plantea así este problema, hay quienes sostienen que los precios que se obtuvieron en su momento eran extremadamente competitivos. Otros explican que el ofrecimiento de contratos de largo plazo por parte de UTE fue un factor decisivo para que se generara la inversión. Una tercera línea argumental sostiene que estos precios son adecuados porque han desplazado a otras fuentes de generación. Todos estos argumentos son válidos, pero no van al punto crucial. Un emprendimiento nuevo de generación de energía renovable en base a una combinación de eólica, fotovoltaica y biomasa probablemente esté en condiciones de ofrecer precios mucho más competitivos y menores de lo que está pagando UTE. Y lo que es más grave, esos precios seguramente bajarán mucho más en las próximas décadas. Cuando me consuelo pensando en los precios de estos contratos, es más conveniente que encender las centrales térmicas de UTE, estoy razonando en términos de un monopolio. Si lo analizo en términos de un régimen de verdadera competencia, que fue el propósito de la ley regulatoria del marco energético, entonces el punto de comparación deberían ser los nuevos generadores. Otra explicación complementaria a estas diferencias de enfoque radica en que se olvida la existencia de un accionista. El accionista de UTE es el ciudadano. Si efectivamente pudiera ejercer sus derechos, es probable que preguntara, ¿cómo va la empresa a absorber esos sobrecostos que la competencia hará más gravosos con el pasar del tiempo? Si se le dijera que esos sobrecostos se absorberán gracias a los muy bajos costos variables en la hidrogeneración, seguramente no quedaría muy satisfecho. Es razonable que existan casos en que se decida comprar energía a un costo más elevado por razones ajenas a lo estrictamente comercial, debido a consideraciones sociales o para tener un portafolio más diversificado. Pero en ese caso deberá ser clara la decisión y hay que discriminar esa elección de las decisiones estrictamente comerciales. En caso contrario, las rendiciones de cuenta de gestión se desdibujan, en tanto los magros resultados pueden ser justificados por las pérdidas de los encargos sociales recibidos. Al exceso de oferta y rigidez de costos se agrega el intercambio desfavorable en la interconexión, explicando en parte por los términos acordados en esos mismos intercambios. En los 4 primeros meses de 2020, el saldo de exportaciones de energía menos las importaciones a Argentina y Brasil ha sido de 32.000 megavatios. Pero en dólares, eso se traduce en saldo negativo de más de 17 millones de dólares. La razón de ello es que
mientras hemos importado energía de Argentina a 65,7 dólares por mega, la exportamos a ese país un promedio de 13,7 y a Brasil a 41,8. Puede que esta diferencia de precios tan dramáticas se expliquen en parte por importaciones en las horas pico versus las exportaciones de excedentes en horarios de baja demanda. Pero aún con esos ajustes, el resultado es el mismo. Compramos a un precio promedio bastante más alto que el precio al que vendemos. También aquí se puede argumentar que si se compró energía es porque era más barata que generarla. Es verdad que como no logramos acceder adecuadamente al gas argentino que nos permita generar energía a un precio más conveniente, debemos comprar la energía argentina. También es verdad que es un consuelo. Compramos caro, pero podríamos haber sido aún más caros. Otro de los ejes de nuestra gestión es el acercamiento a las autoridades argentinas para reinstalar la Comisión de Interconexión Eléctrica entre ambos países, que lleva unos cuantos años sin funcionar. Y ya venimos dando pasos en ese sentido. Lo mismo estaremos planteando con Brasil, con quienes también ya estamos en contacto. Hablamos de competencia y, parafraseando a nuestro prócer José Gervasio Artigas, nos gusta decir que debemos promover la competencia en toda su extensión imaginable. Desde hace casi 20 años existe el marco regulatorio para que funcione el mercado, que por muchas razones, por varios aspectos del mismo no se ha aplicado y el mercado, por ende, no es perfecto. Esto es lo que heredamos. Es por ello que otro de los importantes esfuerzos que estamos desarrollando es para que exista un mercado que funcione. Y si hay aspectos normativos que son inaplicables a esta realidad, pues debemos analizarlos y proponer su modificación. Lo peor que le puede pasar a un Estado de Derecho es que haya normas, pero que se mire para el costado como que no existieran. Sabemos que es un trabajo arduo, por algo no ha funcionado ciertos aspectos en estas 2 décadas, pero estamos convencidos que es parte de nuestras responsabilidades. Por ejemplo, estamos trabajando para transparentar el costo de las tarifas. Estamos trabajando para que los contratos entre los agentes sean eso, contratos, y el regulador los pueda registrar. Estamos trabajando para que se transparenten los mercados de distribución, de transmisión y de generación. Queremos que se valorice la red. La red debe tomar por sí misma la importancia que tiene. Hablamos de excedentes. Todo esto nos plantea la necesidad de generar un aumento muy fuerte de la demanda de la energía eléctrica, lo que puede lograrse por 4 vías distintas. La primera de ellas es el aumento de la flota de vehículos eléctricos en el país. Esta opción no solo aumenta la demanda, sino que concentra el consumo en la noche, cuando se ponen los coches a cargar, que es el horario de mayores excedentes no utilizables de energía eólica. La segunda es la introducción de procesos productivos intensivos en el uso de la energía eléctrica que no se vuelvan componentes estructurales de la demanda. Se está explorando, por ejemplo, que aquellas industrias que necesitan generar vapor puedan pasar a generarlo en base a electricidad a un precio bonificado solo en aquellas épocas y momentos en los que UTE tenga excedentes. La tercera es el fomento de la automatización productiva, que esté asociada a un incremento en el consumo de energía eléctrica. La cuarta es una modificación de las estructuras tarifarias de forma de facilitar un aumento del consumo. Cuando se plantea una política en la cual se pretende incidir en el comportamiento de los consumidores, surge la cuestión de cuál es el fundamento. Dicho de otra forma, ¿por qué no dejar que sean los mercados los que decidan espontáneamente la evolución del sector? Es una pregunta válida y plantea un cuestionamiento relevante a las políticas indicativas o dirigistas. Nuestra posición al respecto es que existe una diferencia muy importante entre procurar generar comportamientos distintos de los que surgirían del funcionamiento del mercado y el acelerar cambios en los comportamientos que son indispensables. Nuestra visión es que existen una serie de tendencias que son inexorables y donde la incertidumbre solamente radica en la velocidad en la cual vamos a impulsar esos cambios. Algunas de esas tendencias son
el creciente peso de las fuentes de generación renovables, el cambio sustantivo en la forma en que se consume la energía eléctrica a partir de la disminución del costo y la mejora del desempeño de la tecnología de las baterías, el impulso creciente a la generación distribuida y a la microgeneración, el crecimiento del transporte eléctrico. Si bien no existe el pronóstico 100% confiable, entendemos que estas tendencias son muy firmes y nuestro propósito es acelerarlas. No procuramos, pues, ir contra el mercado, sino acelerar los cambios que sin duda se darán, entre otras cosas, porque electrificar la demanda para nuestro país es evidentemente un objetivo valioso a bajar la dependencia del petróleo y poder contar con fuentes autóctonas. La pregunta subsiguiente que surge, también muy pertinente, es ¿por qué acelerar los procesos? Y la respuesta es que existen ganancias en estos cambios que benefician solo a aquellos que lideran esos procesos de cambio. El ejemplo más sencillo que ilustra este concepto es la industria papelera en Uruguay. Si Uruguay no hubiera acelerado la plantación de bosques a través de la ley forestal del año 1987, no se hubiera generado la masa crítica que justificó la instalación de Bodnia en el país. La planta probablemente se hubiera instalado en Argentina o en Brasil. Otra respuesta de por qué acelerar este proceso es por el compromiso que firmó nuestro país, conocido como el Acuerdo de París, para converger a la descarbonización de la energía. Ventaja no menor la de disminuir los impactos medioambientales negativos. Uruguay puede generar ventajas competitivas sobre la base de acelerar esas tendencias a las que hemos hecho referencia. La aceleración de los procesos permitirá generar esa masa crítica que se requiere para procesos de más valor agregado, al mismo tiempo que genera externalidades positivas relevantes. Una de ellas es atenuar el excedente de energía disponible. Otra es desarrollar capacidades técnicas adecuadas a los nuevos paradigmas. Es evidente que un factor clave pasará por impulsar agresivamente el transporte eléctrico por múltiples razones. La primera de ellas es que el transporte consume una gran cantidad de energía. La segunda es que el transporte en base a combustibles fósiles es altamente contaminante, tanto en lo que refiere a la emisión como a la contaminación sonora. La tercera es que nos permite sustituir una importación costosa por el empleo de un recurso subaprovechado. ¿Cuáles son las estrategias más adecuadas para acelerar el avance del transporte eléctrico? La estrategia que se empleó en la administración pasada apuntó fundamentalmente a subsidiar ómnibus y taxis eléctricos. Esta estrategia tiene dos limitantes importantes. En primer lugar, los beneficiarios de los subsidios están localizados fundamentalmente en Montevideo, la capital del país, lo que no lo hace una política de alcance nacional. En segundo lugar, este tipo de vehículos presentan por su propósito las máximas exigencias en materia de capacidad de baterías y velocidad de carga, siendo este precisamente el eslabón débil de los vehículos eléctricos. Como diseñadores de las políticas en la materia, les vamos a acercar a las autoridades locales del interior del país alternativas para que muden sus medios de transporte con combustibles fósiles a eléctricos. Se han logrado mejoras extraordinarias en el desempeño de las baterías en todos los parámetros relevantes: capacidad, estabilidad, durabilidad y velocidad de carga. Se anticipa una aceleración de esas mejoras en el corto plazo, lo que llevará a que el peso de las baterías dentro del costo de los vehículos eléctricos baje sustancialmente. Paradójicamente, esa buena noticia hace que sea económicamente racional que los consumidores sean cautos al momento de comprar vehículos eléctricos cuyas baterías probablemente pierdan su valor aceleradamente en comparación con las nuevas baterías que entran al mercado. Cuando se procura pasar de autobuses y taxis a estimular los vehículos particulares con prestaciones similares a la de un vehículo a combustible fósil, se agrega el problema de necesidad de una red de carga que tenga cobertura y densidad, lo que implica inversiones muy importantes. Al día de hoy, los vehículos eléctricos ya cuentan con exoneraciones de aranceles y disminución de algunos impuestos. En el contexto de una gran autoridad fiscal que deberemos enfrentar en los próximos años, no es realista el pensar en exoneraciones adicionales y mucho menos en subsidios. Una estrategia alternativa es apuntar a vehículos que son el opuesto al transporte público, vehículos particulares eléctricos de uso urbano. Existe en el mundo, al día de hoy,
una amplia gama de vehículos eléctricos de pequeñas dimensiones, con velocidad limitada, pensados específicamente para transporte particular en áreas urbanas. Estos vehículos tienen una autonomía que suele estar un poco por encima de los 100 kilómetros, lo cual es más que suficiente para la enorme mayoría de las personas que los emplearían para trasladarse a sus trabajos y alguna vuelta menor en la ciudad. Son vehículos que pueden cargarse con un simple enchufe y cuando se usan cargadores los tiempos de carga son mucho más cortos. Las bajas exigencias en materia de batería permiten que tengan un precio muy accesible. Estos vehículos, cuando sustituyen la circulación de un vehículo normal, agregan beneficios adicionales en materia de infraestructura de transporte. En el caso de estos vehículos, es posible diseñar mecanismos en donde las personas de todo el país puedan lograr ahorros de costos importantes sin sacrificios fiscales significativos. Un último comentario a este respecto es que debemos cambiar los objetivos y con ello también las métricas. El objetivo debe ser lograr un incremento significativo del consumo de energía para transporte. La métrica deja de estar definida en términos de autobuses o taxis subsidiados, sino en ahorro de energía no desperdiciada. Este proceso va a venir acompañado de una progresiva disminución del consumo de combustibles fósiles. Debemos anticiparnos a ese proceso y tomar las medidas adecuadas para adaptarnos al mismo. En particular, es necesario plantearse cuál es el futuro de ANCAP. Puede que alguien considere que no se justifica ese esfuerzo y que es esperable que exista una demanda nacional firme de combustibles fósiles para la próxima década, por lo menos. La respuesta es que una empresa de este tipo debe definir su estrategia con un horizonte de mediano y largo plazo. Hemos hablado de oferta y de demanda, ahora queremos abordar otro aspecto que es el de la eficiencia. Un factor clave de nuestra política es el de estimular la eficiencia de las empresas públicas generadoras de energía. Las vías para ello serán 5. La primera vía de ellas es la profesionalización de su gestión. En ese sentido se han designado equipos de conducción, liderados desde la presidencia de ANCAP y UTE, por servidores públicos con altas calificaciones profesionales y una larga trayectoria en sus respectivas empresas. La segunda vía es la delimitación clara de cometidos. ANCAP y UTE son empresas que deben ser gestionadas empresarialmente. Es claro que estas empresas tienen que cumplir, en algunas ocasiones, con objetivos que son distintos de sus objetivos comerciales, pero cuando ello suceda, se deben cumplir 2 extremos. En primer lugar, las decisiones extracomerciales deben ser decididas por aquellos que tienen competencias en la materia. A vía de ejemplo, si un ente debe participar de una política social, todas las decisiones relevantes en el diseño e implementación de esa política social deben ser competencia del ministerio respectivo. En segundo lugar, los costos de esas políticas deben ser claramente diferenciados de los restantes resultados de la empresa, de forma de poder evaluar adecuadamente su desempeño. La tercera vía es generar un ambiente de competencia como el principal mecanismo que presiona a las empresas a mejorar su desempeño permanentemente. En ese sentido, la energía eléctrica será progresivamente una competencia de los combustibles fósiles. Se debe asimismo seguir estimulando la autoproducción de energía eléctrica a nivel empresarial y doméstico. Dentro de esa misma vía está la jerarquización de la URSEA, la cual seguramente tendrá en agenda generar condiciones más favorables a la venta de energía privada directamente a empresas y para exportación. URSEA, organismo regulador. La quinta vía es procurar un cambio en la gobernanza de las empresas públicas, con equipos de direcciones que prioricen las líneas específicas de su negocio, dando cumplimiento al cometido constitucional de concentrarse en su giro y no embarcarse en gastos y aventuras que nada tienen que ver con el core business o actividad principal de su negocio. En lo que refiere a la autoproducción y en particular a la microproducción, debemos evaluar si los incentivos no deben ampliarse hacia el uso de baterías de almacenamiento. El uso de baterías, en particular las baterías domésticas, aunque no solamente, sería un componente muy beneficioso para el sistema, en tanto permitiría atenuar ese descalce del que habíamos hablado entre oferta y demanda. Las iniciativas en ese sentido no solo deberían referir a incentivos, sino también a actividades de facilitación de la fabricación, instalación y uso. La eficiencia energética tiene 3 componentes:
La eficiencia en la generación, la eficiencia en la distribución y la eficiencia en el consumo. Ya hemos hablado de la eficiencia en la generación y quiero ahora detenerme en la eficiencia en el consumo. Creemos que hay que ver la eficiencia en el consumo con un enfoque distinto al convencional. La medida más eficiente en lo que respecta al consumo energético es aquel que no existe. Esa afirmación parece algo de perogrullo, pero tiene aplicaciones prácticas importantes. La pandemia nos ha enseñado que el teletrabajo presenta ventajas insospechadas y dificultades menores a las que creíamos. El teletrabajo, cuando es eficaz, evita transportes innecesarios de las personas. Si bien el fomento del teletrabajo no está dentro de las competencias del Ministerio, entendemos que es un fenómeno que tiene que ser desarrollado y que puede tener importantes repercusiones en la competitividad y en la calidad de vida de los trabajadores. Otro caso en el cual se ejemplifica esta concepción de la eficiencia es en el caso de los vehículos particulares. La enorme mayoría de los vehículos particulares que circulan en las ciudades pesan cerca de 1 tonelada. O sea, utilizamos vehículos de 1 tonelada para transportar a alguien que en la mayoría de los casos no llega a los 100 kilos. Debemos fomentar el uso de vehículos acordes a ese propósito y, como ya comentamos, los vehículos eléctricos de uso urbano satisfacen esas exigencias. La cuestión no es forzar a las personas a usar un medio de transporte distinto al que desean emplear, sino fomentar que ese vehículo esté dimensionado a su propósito. Otro gran desafío que tenemos es abatir las pérdidas no técnicas, eufemismo con el que se mencionan a quienes, violando la ley, roban energía. Abordar esta problemática tiene múltiples externalidades positivas. Le da dignidad a quien se formaliza, le da justicia a quien con su esfuerzo paga su factura eléctrica todos los meses, a pesar de perder calidad de suministro por el accionar delictivo de sus vecinos. Convierte al sistema más eficiente, se genera la cultura del consumo eficiente de energía en la población y se ahorran importantes sumas de dinero. Repararemos en las experiencias exitosas que hay en la región para encaminar una solución a esta problemática. Nuestros estudios respecto a planes de expansión con esta demanda actual, aún en las hipótesis de máxima, nos dicen que difícilmente necesitemos incorporar nueva generación en este periodo de gobierno. Aún así, seguimos mirando hacia adelante y analizando nuevas formas de producción y generación energética. Tenemos a estudio algunos proyectos como el del hidrógeno. Estamos de acuerdo en continuar con las evaluaciones y estudios que se vienen desarrollando. Atendemos con mucho gusto diariamente a todas las empresas, muchas de ellas extranjeras, que muestran su interés por la producción de esta tecnología. Su producción sería una gran forma de utilización de los excedentes actuales de energía eléctrica. No estamos cerrados a ningún tipo de uso, desde el uso en el transporte hasta la exportación del mismo. Con respecto a los biocombustibles, tenemos el desafío, enorme desafío, hasta ahora no alcanzado, de hacer eficiente en términos económicos su explotación. Tenemos otro enorme desafío respecto al futuro de la refinería. Por todo lo que venimos analizando, la refinería debe, para no perecer, definir su rol. Quizás llegó el momento que pensemos en términos de tener una biorefinería. Por último, un solo titular sobre el uso de la disposición final de los residuos sólidos urbanos. La basura es energía. Desde el presidente de la República, pasando por todos nosotros, tenemos el compromiso y el objetivo de transformar lo que hoy es riqueza que se desperdicia y daña al medio ambiente en energía renovable. Hemos recibido diversas propuestas de iniciativas privadas para realizar esta reconversión tan positiva. Todos los emprendimientos que quieran instalarse en nuestro país para cumplir con tal fin son bienvenidos. En nuestro rol de articuladores de políticas tendrán la prioridad en nuestra vasta agenda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, director, señor director. Si tiene un par de minutitos, le hacemos un par de preguntitas. No sé si tenemos... Acá tengo ya recibido en realidad una listita bastante interesante de preguntas, pero resumido porque creo que fue bastante clara su presentación. Tratamos de hacerla lo más completa posible para que conozcan un poco cómo vamos. Perfecto.
Hay una pregunta sobre el tema que se mencionó sobre la sobrecontratación de energías en su origen. Si hay alguna acción específica para hacer con eso y si hay planes medianos o a largo plazo ya incorporados sobre el uso y si va a haber mayor demanda, digamos. Sí, hay contratos firmados que hay que respetar. Los contratos están para ser respetados y por lo tanto los que están en curso continúan de esa forma. Lo que tenemos que revisar es, digamos, lo que son las renovaciones, porque hay contratos que comienzan a vencerse. Sobre todo los primeros que empezaron, que son los de biomasa. Y allí estamos trabajando en un abordaje integral de lo que es tanto la generación, cogeneración, con diferentes realidades, porque allí hay cogeneradores, hay generadores exclusivos de biomasa, que tienen determinados impactos en determinadas partes del territorio. Hay impactos que tienen que ver con el medio ambiente, hay impactos que tienen que ver con una situación social y laboral, y estamos en un proceso de análisis y de redefinición de lo que van a ser la renovación de esos contratos para, bueno, acompañar la renovación que hagan, en todo caso, con UTE o entre privados, y ver desde el punto de vista del Ministerio qué tipo de regulación hay que adecuar, si es que hay que adecuarla. Estamos en ese proceso. Perfecto. Y la última pregunta, te preguntan en tema de movilidad eléctrica, estamos casi todos los actores de acuerdo que es la manera de aprovechar nuestra matriz autóctona y renovable, si se piensa tomar acciones agresivas para impulsar esta movilidad. Bueno, con respecto a reducción de impuestos o algunas medidas fuertes para que nos sumemos todos a la movilidad. Sí, como decía también en la presentación, es parte de un proceso que tenemos a estudio que nos parece fundamental y que queremos sea prioritario en esta gestión. Allí, en el análisis que estamos haciendo, lo que nos interesa es, como decía, tratar de apuntalar o estimular sobre todo lo que es la infraestructura eléctrica, ¿verdad? Y lo que es, bueno, en todo caso, poder subsidiar o alentar lo que puede ser tener baterías para poder acumular la energía y poder de alguna manera llevarla hacia lo que es la movilidad eléctrica. Nos parece que allí, en el entendido de que tengamos algo que hoy no tenemos, que es que la familia comience a usar cada vez más los vehículos eléctricos, vamos a tener que generar algunas políticas en función de darle estímulos para que esa carga, como decía en la presentación, pueda ser durante las horas de la noche, sea de forma fácil para hacerlo, y estableciendo un precio diferencial en lo que es la carga del auto a lo que puede ser cualquier otro consumo del hogar. De ese modo es un poco lo que estamos pensando, sin dejar de llevar adelante el resto de las políticas que estamos haciendo en la materia. Perfecto. Desde ya, nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo, por participar. Agradecemos al Director Nacional de Energía, Magíster Fitzgerald Cantero. Un placer tenerlo acá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, el placer ha sido mío.